Buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a retomar lo que estuvimos tratando la clase pasada. Siempre recordemos, estamos analizando, estamos intentando entender la teoría de precios neoclásica en el marco de un esquema de análisis donde analizamos mercados de forma independiente, es decir, variaciones en los mercados que estamos analizando obviamente tienen implicancias en otros mercados, eh, pero nosotros nos estamos abocando no a esa interrelación entre mercados, sino a analizar el mercado independientemente de lo que suceda en otros. Lo que se conoce como el análisis del equilibrio parcial, ¿no es cierto? Sabemos que la teoría neoclásica es una teoría basada en determinar precios y relaciones de intercambio, cantidades de intercambio, eh, a partir de curvas de oferta y de demanda, y sabemos que esas curvas son derivadas sobre la base de una serie de datos que ya especificamos. Eh, Son las preferencias, la tecnología y las dotaciones factoriales, la cantidad de medios de la producción, la teoría neoclásica lo llama factores de la producción, que esencialmente reconoce en términos abstractos tres, digamos, el trabajo, la tierra y el capital. En ese sentido, ya lo dijimos, estamos analizando un contexto de lo que se conoce como competencia perfecta, donde existen infinitos oferentes e infinitos demandantes, de forma tal que los agentes económicos utilizan los precios de forma paramétrica, es decir, toman como dado de los precios, son tomadores de precios. Por lo menos, digamos, nos vamos a circunscribir a este análisis eh, eh, hasta que veamos la crítica de Sraffa al equilibrio parcial y veamos las potenciales alternativas que Sraffa sugiere para abordar estas dificultades que él eh, identifica. Y bueno, en esta primera parte de la materia vamos a analizar la derivación de la curva de demanda. Sabemos que la curva de demanda para determinar, digamos, para que podamos obtener el tipo de precios teorizables, que es el que se conoce como los precios de equilibrio de largo plazo, eh, precios que además de existir son precios, es decir, de existir en el sentido que podemos garantizar la identificación de un nivel de precios relativos, digamos, que hace que se correspondan las cantidades ofrecidas con las cantidades demandadas, ¿no? Podemos determinar un nivel de precio, podemos determinar un nivel de precio en los mercados particulares que correspondan, digamos, que haya correspondencia entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. Eso habla de la existencia de ese nivel de precios. Eh, Luego vimos que la teoría neoclásica necesita derivar curvas de demanda con pendiente negativa, es decir, que haya una relación monótona decreciente entre las cantidades que los individuos están dispuestos a adquirir y el nivel de precio que están dispuestos a pagar por esas cantidades, eh, para garantizar que ese equilibrio, que ese nivel de precios que hace corresponder las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas, además sea un atractor de los precios efectivos, que frente a cualquier evento extraeconómico, extraordinario, de poca persistencia, que haga que los precios se desvíen de ese precio de equilibrio, automáticamente
por mecanismos de oferta y demanda, estos empujan hacia la convergencia de, del nivel de equilibrio. Y para que esto sea, digamos, para que esos mecanismos funcionen en la dirección correcta, es necesario derivar curvas de demanda conveniente negativa. Esto es todo lo que ya dijimos. No se van a, digamos, se van a cansar de escuchármelo repetir. Siempre me parece importante y, digamos, nunca perder de vista dónde nos estamos parando y hacia dónde vamos. Y en ese sentido, comenzamos analizando esa derivación de la curva de demanda con pendiente negativa sobre lo que se conoce como teoría del consumidor. Y sabemos que, digamos, definimos la teoría del consumidor como, bueno, el estudio de la influencia que ejercen las preferencias en el comportamiento de los individuos y puntualmente en la demanda de los individuos. Y de esta forma establecimos un orden, digamos, un esquema de análisis para determinar bajo qué condiciones podemos derivar una curva de demanda con pendiente negativa, sobre la base del siguiente esquema, digamos. Primero estudiamos qué puede hacer el individuo con sus recursos, luego estudiamos qué quiere hacer el individuo con sus preferencias, luego estudiamos cuál es la decisión óptima del individuo dados sus recursos y dadas sus preferencias, y por último determinamos cuál es digamos, cómo, digamos, qué dice esa regla de comportamiento óptimo frente a cambios en los precios, ¿no? Y eso es lo que vamos de ahí, de ese comportamiento, de lo que diga esa regla de comportamiento óptimo, vamos a ver, digamos, digamos, bajo qué condiciones derivamos la curva de demanda con pendiente negativa. La curva de demanda también es llamada bien comportada. Discutimos varios casos del primer paso, del primer paso de análisis, y de ahí derivamos, es decir, de qué pueden hacer los individuos con sus recursos, y de ahí derivamos, recordemos, los dos conceptos centrales, el de conjunto presupuestario, el de conjunto de posibilidades de consumo, y el de la noción de restricción presupuestaria. Seguimos ahondando en el concepto de restricción presupuestaria, sabemos que la restricción presupuestaria es el conjunto de infinitas técnicas que garantizan que el gasto sea igual al ingreso, y en ese sentido estudiamos qué sucede con el conjunto de posibilidades de consumo, que sabemos que está acostada por la recta presupuestaria, por el ingreso básicamente. Determinamos qué sucede con ese ingreso y con el poder adquisitivo de los ingresos frente a cambios en los precios y en el ingreso, ¿no? Dijimos que cuando hay un cambio en el ingreso, eso implica una traslación de la curva de la recta presupuestaria. Cuando hay un incremento en el precio, lo que existe es una disminución, digamos, del poder de compra, porque ahora, digamos, como máximo voy a poder comprar menos que antes, con mis ingresos, y aumentan los precios. Ahora lo que vamos a estudiar es qué sucede cuando los precios y el ingreso aumentan en la misma proporción. En ese sentido, ustedes tengan en cuenta que si recordemos, ¿no? Nosotros derivamos la recta presupuestaria analizando lo máximo que podía comprar el individuo de cada bien, y sabemos que si el ingreso se duplica y el precio de un bien se duplica, bueno, entonces yo voy a poder comprar exactamente lo mismo. Es decir, el poder adquisitivo del ingreso, la cantidad de bienes que ese ingreso puede comprar, puede adquirir, es la misma. Porque si bien él aumentó, también aumentaron los precios, ¿no? Y esto obviamente para los dos bienes. Entonces, lo que vamos a tener es un comportamiento muy parecido a lo que estuvimos analizando cuando aumentaba solamente el ingreso. En realidad, digamos, vamos a ver
que primero aumenta el ingreso, digamos, perdón, quise decir, vamos a tener esta situación en donde sabemos muy bien, digamos, esto es Y, esto es X, ¿no? Y sabemos bien que M sobre PI es lo máximo de I que se puede comprar, y M sobre PX es lo máximo de X que se puede comprar. Ahora bien, vamos a intentar analizar esta curva de demanda y vamos a analizarla en estos términos, en cómo las graficamos, ¿no? En esta curva, digamos, está graficada a partir de esta relación. Sabemos que esto se puede reescribir de la siguiente forma, ¿no es cierto? M sobre PI menos PX sobre PI por X, ¿no? Esto está graficado, es lo que graficamos en este espacio. Ahora vamos a intentar derivar en estos mismos, vamos a intentar escribir de esta misma forma esta recta presupuestaria en donde todos los precios y el ingreso aumentan en la misma proporción, se duplican, por ejemplo. Entonces vamos a tener de vuelta y pasamos, digamos, podemos restar en ambos miembros este término, perdón. Podemos restar en ambos términos este término, es decir, restamos de este lado un t por px por x, y restamos de este lado un t por px por x, y lo que tenemos es, obviamente, t por pi por i igual a tm menos t por px por x, ¿no? Y ahora, para despejar y, lo que hacemos es dividir en ambos miembros de la ecuación, digamos, por t por pi. Y lo que vamos a tener, obviamente todo número dividido por sí mismo es 1, entonces 1 por i siempre es i, entonces vamos a tener i dividido tm por pi menos t por px dividido t por pi. Bueno, yo acabo de decir algo que a ustedes ya les permitiría, digamos, concluir que en realidad, si todos los precios y el ingreso aumentan en la misma proporción, bueno, ni poder adquisitivo ni conjunto, voy a ponerlo en otro color, no. El conjunto de posibilidades de consumo que está, digamos, contenido en la recta presupuestaria, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Bueno, porque los precios aumentan en una determinada cantidad y el ingreso aumenta en una determinada cantidad. Entonces, el hecho de que los precios sean más caros, ahora, se contrarresta con el hecho de tener un ingreso mayor. Y de forma contraria, e inversa, digamos. El hecho de tener un ingreso mayor se contrarresta con un incremento en los precios en la misma magnitud. Y esto, digamos, en términos, si se quiere, analíticos, se ve en el hecho de que uno puede simplificar, digamos, todo número dividido por sí mismo es 1, entonces t dividido t es 1, por m sobre pi es m sobre pi, menos t dividido t es 1 por px dividido pi. Recordemos la propiedad de
separabilidad, digamos, de digamos, el cociente de dos productos, ¿no? Entonces, el conjunto presupuestario, perdón, el conjunto de posibilidades de consumo y la recta presupuestaria no va a aumentar, digamos, no va a variar. Y tampoco varía la pendiente, obviamente, no varía ni la ordenada de origen. Si no varía ninguna de las dos ordenadas de origen, entonces, digamos, de hecho estoy asumiendo que no varía el, el, las pendientes, digamos, la pendiente de la curva, ¿no? Entonces, esto me imagino que ya lo saben, ¿no? Que el hecho de que si no varía ninguna, ni la ordenada ni la pendiente en una función lineal, entonces eso implica que la pendiente tampoco está variando, ¿no? Y esto tiene, digamos, tiene, tiene consecuencias interesantes para la economía, en el sentido de que, bueno, digamos, piensen ustedes, ¿creen que si los billetes, digamos, se incrementan en un cero, ustedes van a variar su poder de compra? No, porque, digamos, el aumento en la nominación, digamos, no está tanto en su ingreso como en los precios que observan. Entonces, es básicamente una cuestión digamos, de numerario, si se quiere, de unidad de cuenta en la que están expresadas eh, las magnitudes monetarias, digamos, pero no cambian en sí las posibilidades de consumo del individuo. Porque obviamente ustedes van a tener ahora, les van a pagar con un billete que en vez de decir 1000, dice 10.000, pero cuando van al supermercado van a encontrarse que para comprar el mismo bien le exigen un billete que tiene un cero más, digamos. Entonces, claramente sus posibilidades de consumo no cambian. Entonces, hecha esta ejemplificación, si se quiere, eh, sí, ejemplificación rápida digamos, para poder ir al punto, digamos, uno puede arribar a una serie de conclusiones. Y es que si los precios y el ingreso se modifican en la misma proporción, entonces la elección óptima del individuo, o mejor dicho, más que elección óptima, me gustaría decir, el conjunto de posibilidades de consumo del individuo no cambia. Mientras que basta con que el precio varíe, los precios varíen de una forma distinta a que varíe el ingreso para que ese conjunto sí cambie. Si aumenta el ingreso y los precios no cambian, entonces claramente estamos en un contexto en donde podemos comprar cestas, podemos adquirir cestas, o mejor dicho, cestas, algunas cestas pasan a ser asequibles, mientras que antes no lo eran a un menor ingreso. Lo mismo si baja el precio, digamos, de los dos. Ese es un ejercicio interesante que me gustaría que hagan, que analicen qué sucede si baja el precio, bajan los precios de los dos bienes en la misma magnitud, ¿no? Y van a tener, digamos, analicen, digamos, yo les adelanto un poco el resultado, va a ser exactamente lo mismo que aumente el ingreso, pero me gustaría que lo hagan y que me lo pregunten en clase de consulta, sino, o intenten analizarlo, digamos, o me lo pregunten, me hagan la clase, me consulten esto en el momento en que consideren, digamos, pero que lo intenten hacer, que lo intenten abordar. Eh, y también, digamos, poder que analicen la situación en la que los precios aumentan en la misma proporción, ¿no? Que sería obviamente similar al caso de que el ingreso disminuye. Bueno, con esto terminamos lo de restricción presupuestaria y lo de, mejor dicho, lo que analizando qué puede hacer el individuo con sus ingresos. Lo que ahora vamos a empezar a analizar es, digamos,
cómo influyen los deseos en los consumidores, eh, y puntualmente cuáles son, digamos, cómo la teoría neoclásica abordó el tema de las preferencias para derivar curvas de demanda. Entonces, vamos a definir, digamos, así como definimos el conjunto de posibilidades de consumo, ahora vamos a definir el conjunto de consumo, no confundir, que hace referencia a todas las canastas de bienes digamos, sobre las cuales el individuo tiene preferencias, ¿no? Y en sí, obviamente, lo que, digamos, recordemos, la cesta o la canasta es un conjunto de bienes, ¿no? Que en todo caso, digamos, obviamente como vamos a trabajar es de la siguiente forma. Las canastas tienen los mismos tipos de bienes, pero en diferentes magnitudes, entonces son diferentes, están compuestas de formas diferentes. Algunas tienen más del bien X y otras tienen menos del bien X, algunas tienen más del bien Y y menos del bien Y, algunas tienen más de ambos, pero en la misma proporción, algunas tienen menos de ambos, pero en la misma proporción, algunas otras, digamos, cambian completamente. Y lo que vamos a ver es, digamos, vamos a intentar ver cómo estas preferencias por parte de los individuos nos permiten derivar curvas de demanda. En ese sentido, también hay que notar, digamos, yo dije que las preferencias son un dato para la teoría neoclásica, entonces las preferencias no pueden cambiar con cambios en los precios, porque de lo contrario estaríamos, digamos, en un problema circular. Las preferencias son un dato que se conocen previamente y que permiten conocer los precios, pero a su vez los precios cambian las preferencias y al cambiar las preferencias cambian los precios, ¿entiendes? Bueno, este problema, la teoría neoclásica lo elimina diciendo que las preferencias con las que vamos a trabajar son preferencias que no cambian con el cambio en los precios, no dependen del conjunto de preferencias o el conjunto de consumo, no se altera frente a cambios en los precios. Es independiente de los cambios en los precios o está conocido con anticipación a la determinación de los precios, ¿no? Por último, hacer una pequeña aclaración. Tenemos dos cestas de consumo, la cesta A y la cesta B, y notemos, digamos, que bueno, digamos, esas cestas están, como ya dije, compuestas por dos bienes, porque estamos simplificando una situación de dos mercancías, y a la vez estamos diciendo que las minúsculas, digamos, son, vamos a utilizar las minúsculas para referirnos puntualmente a situaciones en donde los distintos tipos de mercancía adquieren un determinado valor, ¿no? Entonces, ese X1 es un determinado valor de la cantidad de la mercancía X y ese Y1 es un determinado valor de la mercancía, es un determinado valor de la cantidad de la mercancía Y que está compuesta que está incluida en la canasta A. Lo mismo para B, digamos. Y habiendo dicho esto, digamos, el individuo, en su conjunto de posibilidades de consumo, perdón, en su conjunto de consumo, no de posibilidades, en su conjunto de consumo, puede, digamos, determinar tres escenarios. Puede decir, digamos, puede comparar, digamos, y llegar a la conclusión de tres escenarios. Uno es que la mercancía A sea preferida a la mercancía B, perdón, que la cesta A sea preferida a la cesta B. El otro es que la cesta A sea indiferente a la cesta B y el otro es que la cesta B sea preferida a la cesta A. Bien. ¿Qué significa ese símbolo que parece un mayor, pero en realidad no es un mayor? Ese símbolo
que es de vuelta también una boca abierta, indicando, digamos, indicando una comparabilidad en donde A sale beneficiada, si se quiere, pero eso no implica una comparabilidad de magnitudes, digamos. Es una comparabilidad de preferencias, de elección, digamos, ¿y por qué no puede, digamos, no es arbitrario, digamos, de que no es un símbolo de mayor matemático, digamos, de cantidad. Por el simple hecho de que la mercancía, de que la cesta A tiene peras y manzanas, ¿no? Y uno no puede decir, digamos, ¿qué canasta es mayor? ¿La que tiene 4 peras y 5 manzanas o la canasta que tiene 5 peras y 4 manzanas? Digamos, no hay razón, digamos, para decir, digamos, para comparar en términos de cantidades, porque son bienes que al ser físicamente heterogéneos no se pueden adicionar, digamos, las peras no se pueden sumar con manzanas y las, digamos, en ninguna de las dos canastas, y eso hace que no, digamos, que no puedan, digamos, colapsar en una magnitud, con dos magnitudes que sean comparables, ¿no? Que sean cuantitativamente comparables. Esto implica que no es posible, digamos, que esto, eh, digamos, siempre fijémonos que estamos hablando en términos físicos, justamente cuando decimos que son independientes los precios, estamos diciendo que podemos hacer todos estos análisis sin conocer los precios, porque justamente lo que queremos determinar son los precios a partir de las construcciones que derivemos en este análisis, ¿no? Entonces, si tenemos 4 peras y 5 manzanas, no podemos decir si esa cesta es mayor a la de 5 peras y 4 manzanas. Dicho esto, vamos a trabajar y vamos a derivar los conceptos centrales de este análisis a partir de los siguientes supuestos. Vamos a suponer que las preferencias son completas, y cuando decimos que las preferencias son completas queremos decir que dos canastas son posibles, digamos, de ser comparadas, ¿no? Y que el individuo tiene, digamos, sabe cuál prefiere, digamos, o cuál puede comparar, digamos, puede compararlas y puede decir si la prefiere, si prefiere una sobre la otra, o si al menos decir que las dos le son indiferentes, digamos. Pero las puede comparar. Eso implica que en lo que se va a llamar como conjunto, digamos, de consumo, no haya huecos, digamos, no haya espacios que, digamos, como si fuese un queso, digamos, cortado con huecos, en donde haya cestas que uno no puede poner en relación con otras cestas, ¿no? Entonces, uno puede comparar las cestas, o mejor dicho, el individuo que estamos analizando puede comparar todas las cestas a las que se enfrenta, ¿no? Y decir por lo menos que una cesta A es tan buena como B, o decir que una cesta B es tan buena como A, digamos. Es a lo sumo tan buena como A, digamos. Eso es lo que significa, a lo sumo tan buena como A es lo que significa el signo de preferencia con la inclusión del símbolo de indiferencia, fíjense. Luego tenemos un segundo supuesto que es la de la reflexividad. La reflexividad establece que toda canasta es tan buena como sí misma, digamos. Y esto implica que claramente, digamos, si yo tengo una canasta A, digamos, no, y tengo otra canasta que está exactamente igual, digamos, los mismos bienes y las mismas proporciones, entonces no puedo, digamos, decir que
una canasta A es menos preferida a la otra, digamos. Lo que puedo decir es que, digamos, es que esa canasta A es tan buena como la otra, digamos. No puedo justamente marcar una diferencia porque no, digamos, digamos no ni cualitativa ni cuantitativamente esas canastas son diferentes. Entonces estaría cometiendo eh, una contradicción, digamos, o sí, digamos, estaría contradiciendo el hecho de que las dos canastas son iguales, ¿no? Por último, tenemos el supuesto de transitividad. En realidad no va por último, pero eh, quisiera detenerme en estos tres supuestos primero. El supuesto de transitividad dice que si una cesta A es al menos tan buena como B, y B es al menos tan buena como C, perdón, entonces A es al menos tan buena como C. Entonces, es decir, si yo prefiero, o vamos a ponerlo en términos de preferencias estrictas, si yo prefiero A a B y prefiero B a C, entonces tengo que preferir A a C. De lo contrario, estaría en una contradicción, porque de lo contrario significaría que yo prefiero A B, B a C, pero prefiero C a A, digamos. Pero a su vez A la prefiero a C, a B, perdón, y B la prefiero a C. Entonces, ahí hay una contradicción que la vamos a eliminar, ese tipo de comportamientos, no la vamos a considerar. Entonces, el concepto que vamos a derivar, y que es fundamental, así como en el paso anterior derivamos el concepto de conjunto de posibilidades de consumo y el concepto de restricción presupuestaria, en este paso vamos a derivar el concepto de curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Bueno, la curva de indiferencia es una, digamos, combinación de cestas entre las cuales el consumidor es, el consumidor es indiferente, ¿no? Es decir, todas las cestas que están sobre una curva de indiferencia son cestas, digamos, no se detengan tanto por ahora en la forma. Pensemos, digamos, una curva de indiferencia en el espacio, digamos, X, perdón, en el espacio Y, disculpen que tengo esto es una figura sacada del Varian, y el Varian trabaja con bienes X1 y X2. Nosotros trabajamos con bienes Y y X, los llamamos de otra forma nosotros, ¿no? Entonces decimos X1, si es X1, entonces es una cantidad particular de este X. Entonces, estaba diciendo, estamos en un conjunto, digamos, en un espacio en donde tenemos todas las posibilidades del consumo de X y todas las posibilidades del consumo de Y, ¿no? La curva de indiferencia es una combinación, digamos, de infinitas cestas que, digamos, que se componen, que son diferentes en términos de cantidades y ay, de proporciones, digamos, en su composición, quiero decir, en su composición. Y esto hace que si una cesta se encuentra sobre una curva de indiferencia, entonces podemos decir, digamos, que esa cesta es indiferente a todas las otras cestas que también están sobre la curva de indiferencia. Entonces tenemos la cesta A, que fíjense, digamos, por un momento para que, digamos, no
no naturalicemos nada, voy a hacer otro gráfico y voy a poner una y x. Voy a poner una relación cualquiera, digamos. Por ejemplo, esta. Digamos. Fíjense, esta es una curva de indiferencia, ¿no? En donde la cesta A está compuesta de tantas unidades de X y tantas unidades de Y, y la cesta Y, perdón, y la cesta B también, digamos, tiene diferentes cantidades de X y diferentes cantidades de Y, digamos. Y no solamente tienen diferentes cantidades, sino que también tienen diferentes proporciones, ¿no? Es decir, en la cesta A uno puede decir que hay comparativamente más X que Y, y en la cesta B uno puede decir que hay tanto X como Y, digamos, en términos de la proporción, digamos, la cantidad de bienes que hay, digamos. Esto es una cesta que tiene 4 peras y una manzana, y tenemos una cesta, pues sería la cesta A, y tenemos la cesta B que tiene 7 peras y 3 manzanas. En ese sentido, digamos, tienen diferentes proporciones, pero están más cerca una de la otra, ¿no? Es decir, en la cesta B tienen hay una diferente cantidad, pero a la vez, digamos, la proporción que tienen, a lo que voy es, en la cesta A, el bien Y quizás es más escaso en términos relativos, mientras que en la cesta B no hay, digamos, no es tan fácil decir qué bien es relativo, digamos, qué bien es escaso. Pero lo que sabemos es que al estar sobre una misma curva de indiferencia, la cesta A, digamos, ya sabiendo que están sobre la misma curva de indiferencia, por definición de curva de indiferencia, sabemos que A es indiferente a B, ¿no? Si hubiese otra ¿cómo se llama? Otra cesta, la cesta C, también podemos decir que la cesta A, como está sobre la misma curva de indiferencia de A, entonces va a ser indiferente, ¿no? La cesta C va a ser indiferente a la cesta A para el consumidor, y también la cesta B va a ser indiferente a la cesta C, digamos, porque también están sobre la misma curva de indiferencia. Además, por transitividad, si C es indiferente a A y A es indiferente a B, entonces también B es indiferente a C. Bueno, dicho todo esto, lo que vamos a estudiar ahora es lo que se conoce, digamos, como digamos, la forma de la curva de indiferencia. La forma en la que vamos a trabajar, digamos, o mejor dicho, para derivar una curva de demanda con pendiente negativa, se requiere, digamos, que las preferencias, digamos, que esas preferencias sean representadas a través de curvas de indiferencia y que las curvas de indiferencia tengan una determinada forma, ¿no? Vamos a estudiar, digamos, curvas de indiferencia que tengan una determinada forma. Nos interesan un determinado tipo de curvas de indiferencia. Son las que se conocen, digamos, curvas de indiferencias con pendiente negativa. ¿Por qué? Porque vamos a asumir lo que se conoce como digamos, vamos a asumir que el individuo es un individuo que tiene preferencias monótonas. ¿Qué significa que tengan preferencias monótonas?
Bueno, preferencias monótonas significa que los individuos prefieren más a menos. Ambos son bienes y no hay saciedad. Esto es un punto importante. ¿Qué significa, digamos, que las preferencias, digamos, que los individuos prefieren más a menos, digamos? Bueno, significa, por ejemplo, que si tenemos, como recién teníamos, digamos, una cesta de consumo, ¿se acuerdan? Disculpen. Nosotros, es importante, digamos, hay que decirlo, yo ya estoy utilizando la filimina 2, digamos. Ahora, que, para que sepan, digamos, que ya estoy utilizando que ya cambié a la segunda filimina. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros dijimos, trabajamos o pensamos este escenario. ¿Se acuerdan? Y dijimos, la cesta A, la cesta B. Bueno, este es un caso en donde las preferencias, esta curva de indiferencia es un caso en donde las preferencias, o está representando preferencias, esta curva de indiferencia está representando preferencias, mejor lo voy a decir así, que no son monótonas. ¿Por qué no son monótonas? Bueno, porque sabemos que si están sobre la misma curva de indiferencia, A es indiferente a B, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué sucede? Fíjense que A tiene una cantidad de X y una cantidad de Y, y B tiene una mayor cantidad de X y una mayor cantidad de Y. Entonces, cuando las preferencias son monótonas, esto no puede suceder, porque la cesta B tiene más de ambos bienes, ¿no? En ese sentido, el individuo, si las preferencias son monótonas, que es lo mismo que decir que Y es un bien y X es un bien, es decir, el individuo quiere o necesita manzanas y el individuo quiere o necesita peras, entonces no puede ser que una cesta que tiene 4 peras y una manzana sea, digamos, no sea, digamos, sea indiferente, mejor dicho, a una cesta que tiene 8 peras y 2 manzanas. Digamos. Una tiene, digamos, fíjense que, digamos, en términos, haciendo una comparación par y paso, digamos, de ambos, de las mismas mercancías, la cesta A tiene 4 peras, mientras que la cesta B tiene 8 peras, el doble. Y la cesta B, y la cesta A tiene una manzana, mientras que la cesta B tiene 2 manzanas. Entonces, si el individuo quiere y necesita manzanas, entonces no puede ser que el individuo, digamos, le resulte indiferente tener una canasta que tiene más de ambos bienes que una canasta que tiene menos de los dos bienes. Ahí, digamos, el individuo claramente tiene que preferir, digamos, y esto tiene que preferir, si ambos son bienes, esos bienes no pueden estar representados en esta curva de indiferencia. Van a estar representadas en una curva de indiferencia como la que sigue. Acá sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué
esta es una curva de indiferencia que representa preferencias que son monótonas, por el simple hecho de que, fíjense, nosotros tenemos la cesta N, la cesta J. La cesta J tiene una cantidad x1 del bien x y tiene una cantidad y1 del bien y. Ahora bien, si el individuo ahora resulta que, por ejemplo, que encuentra, vamos a decir que el individuo encuentra una, una cantidad de mercancías y que llevan las cantidades de mercancías y que tiene a un nivel de I2. Entonces, ahí el individuo pasaría a tener una cesta como la de Z. Digamos, el individuo tiene la misma cantidad de X que tenía antes, ahora tiene una mayor cantidad de Y porque encontró unas unidades más de la mercancía. Para que el individuo, digamos, vuelva a estar en la curva de indiferencia, digamos, para que el individuo vuelva a ubicarse en una cesta de consumo que le sea indiferente a J, tiene que dada que encontró una cantidad de I, tiene que consumir, tiene que tener una menor cantidad de, de, de X. ¿Se entiende? Es decir, solamente con una menor cantidad de X, el individuo puede volver a encontrarse en esa misma curva de indiferencia. De lo contrario, se encontraría, digamos, en un conjunto que es estrictamente preferido. Todas las mercancías, digamos, ya vamos a ver, todas las mercancías que están por sobre la curva de indiferencia, digamos, perdón, parece que, discúlpenme, todas las mercancías que están por sobre la curva de indiferencia son mercancías estrictamente eh, preferidas a, a esas mercancías que están representadas en la curva de indiferencia. Y la pregunta es, digamos, todo este conjunto que está arriba y también todo el conjunto que está abajo, digamos, es digamos, las mercancías que están representadas sobre la curva de indiferencia son mercancías que se prefieren respecto a las cestas que están debajo, al conjunto de cestas que están debajo de la curva de indiferencia. Y la pregunta es, digamos, ¿por qué uno, digamos, uno me puede uno me puede decir, alguien me puede decir, pero profesor, digamos, está bien, yo tengo claro que la canasta Z es, eh, digamos, es preferida a la canasta J, porque tiene la misma cantidad del bien X, ambas tienen la misma cantidad del bien X, pero Z tiene más cantidad del bien Y. Pero no puedo entender por qué una cesta, vamos a llamarlo, mejor me gusta esta cesta. ¿Por qué una cesta W es preferida a la cesta J? Porque la cesta W, fíjense, si bien es cierto que tiene más de X, más de Y, digamos, tiene menos de Z, de X. Claro, es cierto, la cesta W tiene más de Y y tiene menos de X, pero aún así nosotros podemos decir que preferimos la cesta W a la cesta J. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que la cesta W es una cesta que tiene más cantidad de Y, pero tiene la misma cantidad de X que la cesta N. Entonces, digamos, pues sabemos muy bien que la cesta W
Es una cesta que se prefiere, esto es, recuerden, que se prefiere a la cesta n. La cesta n, repito, tiene la misma cantidad de x que la cesta w, pero tiene menos cantidad de y que la cesta w. Entonces, estrictamente, si las preferencias son monótonas, el individuo tiene que preferir w a n. ¿Qué sucede? Que a su vez n, disculpen, ahora me doy cuenta que esto es una w, disculpen la desprolijidad. La cesta n es una cesta indiferente a la cesta j. Entonces, por transitividad, ¿qué tenemos que concluir? Que la cesta w es una cesta preferida a la cesta j. ¿Se entiende? Es decir, la cesta w, ustedes verán inmediatamente que va a ser preferida a la cesta n porque tiene la misma cantidad de x, pero tiene más cantidad de y. Ahora bien, la cesta n, como está en la misma curva de indiferencia que j, por definición de la curva de curvas de indiferencia, al estar en la misma curva de indiferencia, ambas son indiferentes. El individuo es indiferente al consumo de ambas. Entonces, se tiene que cumplir por transitividad que la cesta w es preferida a la cesta j. Por ende, todo el conjunto presupuestario, y esto se puede hacer para cualquier punto de la curva de indiferencia. Uno puede comparar este punto de la curva S o la curva R, digamos. Uno puede comparar cualquier cesta sobre la curva de indiferencia y concluir que todas las cestas que están encima, por afuera de la curva de indiferencia, son estrictamente preferidas. Mientras que yo esto les dejo de tarea a ustedes también pueden concluir que todas las cestas que están debajo son, digamos, no preferidas, es decir, son preferidas las cestas que están sobre la curva de indiferencia. Bien, lo que queda, digamos, de la clase, bueno, vamos a intentar avanzar un poco más en mostrar por qué este supuesto de monotonicidad implica dejar de lado situaciones como el análisis de lo que se conoce como males o situaciones en donde los bienes están sujetos a una situación en donde a partir de la cual, digamos, donde a partir de cierto nivel de consumo comienzan a constituirse, a transformarse en males, en el sentido de exigir una contraprestación para su consumo, básicamente. Que es lo que se conoce como punto de saciedad, o en el caso en el que los bienes estén sujetos a saciedad. Pensemos, digamos, una situación en la que ustedes están en un desierto y claramente necesiten un vaso de agua, ¿no es cierto? Esta situación va a generar que, bueno, digamos, si ustedes tienen algún tipo de otro bien de consumo, un coco o algo, digamos, algún tipo de dátil, para ser más preciso, digamos, de fruto desértico, ustedes estén dispuestos a intercambiar, digamos, mejor dicho, a sacrificar algunos dátiles a cambio de un poco de agua, ¿no? Y digamos, compensar y pueden identificar, mejor dicho, una canasta, una cesta, en donde acceder a un vaso de agua implica, digamos, deshacerse de algunos dátiles que, bueno, justamente
digamos, para acceder al líquido, ¿no es cierto? Esto hace que analicemos, digamos, pensemos una situación en donde ustedes se encuentran, digamos, en esta cesta A. Esta es una situación en donde ustedes tienen, digamos, muchos dátiles. Esta es una imagen sacada del Barium. Ustedes tienen muchos dátiles y tienen relativamente poca agua. Entonces, digamos, estarían dispuestos a, digamos, a tener otra cesta, que es, digamos, podrían identificar otra cesta que es indiferente a la cesta A, en donde justamente sacrifican mucho de dátiles para acceder de vuelta, perdonen esto, no lo especifiqué antes, para acceder de vuelta, digamos, para acceder, para aumentar, para incrementar la participación del agua en la canasta que están consumiendo, ¿no? Ahora bien, pueden incrementar incluso un poco más la participación del agua. Pueden encontrar otra cesta, una cesta C, que tenga más agua y más dátiles. Ahora va a llegar un punto en donde el agua, digamos, su consumo le genera, digamos, una situación de fatiga, digamos, de cansancio, ya no necesitan más agua, ya satisfacieron ya han satisfecho su necesidad de agua, ¿no? Entonces, seguir consumiendo agua, seguir tomando agua, eh, no es una necesidad ni tampoco un placer. Eh, es más bien, le genera un displacer. No voy a usar la palabra dolor, pero sí, digamos, le genera una situación de fatiga, de cansancio, de estrés, seguir consumiendo agua, ¿no? Y en esa situación, ustedes, para entrar, para seguir consumiendo agua, digamos, pueden identificar una cesta que tenga, digamos, una determinada, una mayor proporción de agua, una mayor proporción de agua, pero esa mayor proporción de agua implica un incremento, digamos, para estar exactamente igual, esta es la cesta D, para que D, digamos, sea indiferente a C, tiene que incrementarse la participación de dátiles, ¿no? Y ya ahí vemos que nos estamos moviendo en un tramo de la curva de indiferencia que deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. En este tramo de la curva de indiferencia, el agua es un mal. Lo mismo podemos hacer con los dátiles. Podemos encontrar, digamos, no sé si ustedes comieron alguna vez dátiles, pero los dátiles son un alimento, eh, digamos, con muchas calorías, digamos, muy kilocalórico. Entonces, puede ser que ustedes, en un contexto en donde tienen mucha agua y pocos dátiles, estén dispuestos, estamos en la situación C, digamos, estén dispuestos a, digamos, a una situación A, sean indiferentes a una situación A, en donde tienen muchos dátiles y poca agua. Pero va a llegar un punto en donde los dátiles, al ser tan, digamos, pesados, si se quiere, eh, les va a constituir un punto va a tener un punto de saciedad. Y en ese sentido, eso va a generar que justamente ustedes incrementen, digamos, ustedes para incrementar la cantidad de dátiles demanden una mayor cantidad de agua. Y en ese punto, digamos, por ejemplo, la cesta E es una cesta que tiene más dátiles, digamos, que agua, pero
que al incrementar respecto de A la cantidad de dátiles, exige una contraprestación de agua, aumentar la cantidad de agua consumida. Digamos, frente a la escasez de agua, bueno, digamos, dame más agua para que yo pueda seguir consumiendo dátiles. Esa, de vuelta, acá nos encontramos para estos niveles de X, nos encontramos con que los dátiles son un mal. Y en este sentido, tenemos dos bienes, agua y dátiles, que son bien para algunos valores y mal para otros valores. ¿Se entiende? En ese sentido, ustedes, recordemos, digamos, fíjense, que nosotros decíamos que si los dos bienes son, las dos mercancías que componen la canasta son bienes, bueno, íbamos a encontrar un conjunto, digamos, de cestas en donde siempre que iban a ser estrictamente preferidas, ¿no? Estrictamente preferidas. Ahora bien, eso implica que si nosotros nos movemos a lo largo de este eje, vamos a encontrar, digamos, una cesta, digamos, esta es la cesta A, podemos encontrar una cesta C, digamos, que tenga menos de ambos bienes. Como los dos son bienes, justamente, la cesta C va a ser, digamos, la cesta A va a ser preferida a la cesta B, a la cesta C, ¿cierto? Y lo mismo para una cesta B, digamos, nada más que ahora, la cesta B tiene más de ambos bienes que A, entonces, digamos, la cesta B es preferida a la cesta A. Disculpen. Como la cesta, digamos, enfoquémonos de vuelta en la cesta C. Como la cesta C es tan buena como sí misma, si es tan buena como sí misma, es indiferente a sí misma. Dos cestas que sean iguales a C, digamos, que tengan esta cantidad de X, le voy a poner XC, y esta cantidad de X, le voy a poner, de Y, perdón, le voy a poner IC, perdón, esto es un valor, así que le voy a poner IC, en esas, digamos, dos cestas sean como C, que tengan esta cantidad de Y y esta cantidad de X, son cestas indiferentes. C es, digamos, indiferente a C. Entonces, si C es indiferente a C, obligatoriamente C pertenece a una curva de indiferencia. Digamos, es posible, digamos, eh, por reflexividad de las preferencias, decir, y por el concepto de curvas de indiferencias, es posible decir que la cesta C pertenece a una curva de indiferencia. Una curva y que por cada mercancía o por cada cesta que tiene menos de C, menos de A, o así por cada cesta que tiene más de A, va a haber una curva de indiferencia que según sea, digamos, una cesta que tiene menos de A va a ser, bueno, un conjunto de cestas que todas van a ser indiferentes entre sí, pero menos preferidas que A. Y si hay, digamos, una cesta, y si hay infinitas cestas que tienen más bienes, digamos, de ambos bienes que A, entonces también va a haber infinitas curvas de indiferencia que sean combinaciones de cestas en donde cualquiera de esas cestas sea preferida a A. Estamos en un caso como este, que pasa por... Ay, disculpen, esto no se ve bien. Voy a poner un color que se vea bien. Esta curva de indiferencia pasa por B y de vuelta, B tiene más de ambos bienes que A. Entonces, digamos, digamos, la cesta C se prefiere a sí misma. Entonces, perdón, es indiferente a sí misma. Entonces, la cesta B pertenece también a una curva de indiferencia. Una curva de indiferencia que tiene un conjunto de cestas, las cuales todas son indiferentes entre sí, pero se prefieren, cualquiera de esas curvas se prefiere a A, ¿no es cierto? Ya lo vimos antes. Bueno, en el caso del punto de saciedad, también tenemos, digamos, infinitas curvas de indiferencia que muestran, digamos, esta dualidad, esta naturaleza dual de los dátiles y del agua, de ser a veces bien, a veces mal.
Y en ese sentido, digamos, podemos decir que existe, digamos, digamos, si nos movemos a lo largo de un rayo así, digamos, para valores que son inferiores al punto de saturación de ambos bienes, a medida que vamos aumentando el consumo de dátiles y agua, bueno, vamos encontrando cestas que se prefieren, así, digamos, por ejemplo, la cesta G, que es esta cesta, es una cesta, digamos, que se prefiere a la cesta A. Fíjense, tiene más de agua y de dátiles que la cesta A. La cesta A es esta cesta, la cesta G es esta cesta, ¿no? Tiene más de ambos bienes. Y como las cantidades de esos bienes, tanto en A como en G, son mayores, ¿no es cierto? Digamos, perdón, son menores al punto de saciedad, a los puntos de saciedad, entonces podemos decir, podemos concluir que G se prefiere a. Ahora, ¿qué pasaría con una cesta, por ejemplo, F? Fíjense, digamos, o mejor dicho, más que con una cesta F, con una cesta, no F, perdón, no con una cesta F. F se encuentra acá, digamos, en este punto. Fíjense, F tiene más bienes, tanto de agua como de dátiles, que la cesta G. ¿Se dan cuenta? Voy a cambiar de color para que lo vean mejor. F tiene más bienes de agua, más cantidades de agua y más cantidades de dátiles que la cesta G. Pero ¿qué sucede? Tiene más dátiles y de agua que los propios puntos de saturación del dátil y del agua. Entonces, estamos en un nivel de consumo de dátiles y de agua que son males, que generan, digamos, displacer, si se quiere, ¿no? Eso hace que no podamos decir, digamos, que F es preferida a G. Al contrario, en este caso, G, aún teniendo menos de ambos bienes, va a ser preferida, G va a ser preferida a F. ¿Por qué va a ser preferida a F? Si F tiene más de ambos bienes. Bueno, porque es cierto que F tiene más de ambos bienes, pero tiene tanto más de ambos bienes que tiene más del punto de saturación de ambos bienes. Y fíjense que al tener tanto de dátiles y tanto de agua, estamos en una situación que es prácticamente indiferente a F, pertenece a la misma curva de indiferencia que A. Entonces A, digamos, fíjense, esta es A, y pertenece a la misma curva de indiferencia que F. Entonces, pertenece al conjunto, ambos pertenecen al conjunto de cestas que son indiferentes entre sí, cuyo consumo es indiferente entre sí para el consumidor. Y esto hace que el consumidor le dé lo mismo consumir A que consumir F. Porque una, es cierto, tiene menos de agua y de dátiles, pero tiene a su vez menos de los puntos de saturación de ambas mercancías y por ende ambas mercancías son bienes, digamos, ¿no? Hay en cantidades razonables y ambas mercancías son bienes. F, por el contrario, tiene tanto más de agua y de dátiles que se convierten ambas en males. Y por tanto, digamos, el individuo le resulta lo mismo consumir A, que tiene quizá poco de ambos bienes, pero en ambos son bienes, digamos, tiene poco de ambas mercancías, pero ambos son mercancías, ambos son bienes, perdón, tengo un trabalengua ahí,
respecto de F, en donde tiene tanto más de agua y de dátiles, que no, digamos, que no le genera placer consumirlo, sino que le genera desutilidad, no desutilidad, perdón, displacer, ya vamos a la palabra utilidad. Esto hace que A y F sean indiferentes, y dado que G es preferida a A, entonces por transitividad tenemos que concluir que F es preferida a A. Perdón, que G es preferida a F, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, digamos, también va a haber otra cesta, digamos, podemos determinar, eh, otra cesta H, que es preferida a G, digamos, y que es preferida a A también, porque tiene más de ambos bienes, pero menos que el punto de saciedad de ambos bienes, y una cesta J, por ejemplo, que tiene más de ambos bienes, no tanto como F, pero tiene más de ambos bienes que el punto de saturación, y es indiferente a G. Entonces H, de vuelta, es indiferente, H entonces, que es preferida a G, y G es indiferente a J, entonces podemos concluir que H, de vuelta, es preferida eh, a ¿cómo se llama? A J. Y así hasta llegar a una canasta que está compuesta, digamos, exactamente por los puntos de saturación, los puntos a partir de los cuales las mercancías dejan de ser bienes y pasan a ser males. Y esa cesta, que vamos a llamar S de saturación, digamos, es una cesta, es la cesta, digamos, que más se prefiere, digamos, porque es la cesta en donde a partir, digamos, es el punto ideal, digamos, en esta situación en donde ambos bienes están sujetos a puntos de saciedad, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque consumir un poquito más de algún bien ya la torna, digamos, que uno de los bienes sea mal y por tanto esa cesta, digamos, sea menos preferida que ese. Y si consumen un poquito menos de alguno de los bienes, de vuelta, estamos debajo de los valores de punto de saturación y esa cesta, digamos, que tiene un poquito más, inframarginalmente, digamos, infinitesimalmente, mejor dicho, menos de ese bien, va a ser menos preferida, digamos, que la cesta S. Entonces, S es la cesta, digamos, más preferida es la mejor cesta, mejor dicho, es la mejor cesta eh, de, en estas circunstancias, ¿no? Esta es una situación en donde se viola el principio de monotonicidad. Las curvas de preferencia están compuestas tanto por tramos, digamos, al ver puntos de saciedad, existen valores de ambos bienes, o de alguno de los bienes, en donde dejan de ser bienes y pasan a ser males. Y por eso, las curvas de indiferencia tienen tramos decrecientes y tramos crecientes. Están compuestas por ambas circunstancias. Después también existen unas circunstancias, fíjense, muy interesante ese caso, en donde las mercancías, las curvas de indiferencia vuelven a tener tramos decrecientes, digamos, en donde ambas son males, digamos, vuelve a haber la relación negativa que había antes, pero digamos esta relación negativa, ¿no? Se dan cuenta que en estas circunstancias, digamos, volvemos a tener una curva de indiferencia con pendiente negativa, nada más que acá estamos comparando dos males, perdón, dos bienes, y acá estamos comparando dos males, digamos, agua y dátiles cuando son bienes, y agua y dátiles cuando ambos son males. Y para consumir un poquito menos de agua, digamos, siento que ya estoy asqueado, si se quiere, del agua, bueno, digamos, para mantenerme en una situación indiferente de esa circunstancia, se me va a tener que, ya no es una contraprestación, bueno, digamos, eh, voy a tener que ceder el consumo de un poco más de dátil, siendo que los dátiles me generan un displacer, digamos.
Entonces, de vuelta, estoy en una situación en donde para estar en la misma situación que, digamos, una situación de indiferencia, bajo el mal y para no mejorar, digamos, lo compenso con un poquito más de otro mal, ¿no? Y de vuelta se establece la relación negativa, dependiente negativa, que había antes, que realizábamos en una situación en donde ambos son bienes, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a analizar otro caso de violación de monotonía de preferencias, que es cuando hay uno es mal, es particularmente, digamos, es siempre mal, independientemente de la cantidad que se consuma, y el otro es un bien. En este caso tenemos un consumidor que detesta las anchoas y prefiere y no tiene ningún punto de saciedad, digamos, siempre le gusta consumir salchichón, independientemente de la cantidad de salchichón que exista. El manual Variam es un manual traducido digamos, al castellano. Eh, en España el salchichón, digamos, es una especie de chorizo, digamos. En ese caso, como el consumidor, nos enfrentamos en un consumidor que detesta las anchoas y que es fanático de el chorizo, bueno, esto hace que la curva de indiferencia sea tal que en una situación A, por ejemplo, en una cesta A, tiene tanto de anchoa y tiene poco de salchichón, ¿no? Si aumenta la cantidad de salchichón que tiene, como el salchichón siempre le reporta, digamos, mayor bienestar, mayor placer, para estar en una situación de indiferencia respecto de A, tiene que consumir, digamos, de vuelta más anchoas. Fíjense que la única situación, digamos, la única situación en donde el individuo siempre va a preferir una cesta respecto de otra es cuando la cesta que tiene más salchichón, digamos. La cesta que tiene más salchichón y que no consume nada de anchoas, digamos, que maximiza el salchichón y que minimiza el consumo de anchoas. El individuo siempre va a preferir, esa cesta. La cesta que tiene digamos, la mayor cantidad de salchichón posible y la menor cantidad de anchoas posible. Por esto, digamos, fíjense que las preferencias, el conjunto que es estrictamente preferido, es un conjunto que siempre se va a ubicar en esta zona, digamos, va a tender hacia esta zona, ¿cierto? Va a tender a estar en este, en este eje, ¿no? A diferencia de cuando teníamos dos bienes, que en general, digamos, lo que teníamos que el conjunto, digamos, estrictamente preferido siempre se ubicaba, digamos, extendiéndose hacia el noreste. Nosotros vamos a tener ahora una situación en donde, bueno, digamos, para estar, digamos, la siesta que siempre vamos a preferir va a ser la siesta que esté siempre ubicada más al sur. ¿Se entiende esto? Después podemos analizar otro caso bastante particular, que es el caso en donde, digamos, hay una mercancía que, digamos, no pincha ni corta, básicamente, que es el bien neutral, en donde, no, digamos, las anchoas, la verdad que no importa, digamos, puedo, digamos, para mejorar mi bienestar, digamos, para decir que una cesta es mejor a otra, basta con que la cesta tenga más de salchichón. Si tenemos una cesta que tiene una unidad de salchichón y 100 de anchoas, bueno, va a haber si la comparamos con una cesta que tiene 2 de salchichón y 0 de anchoas, bueno, B, esto basta para decir que B es preferida a A. Fíjense que, digamos, esta es obviamente, de vuelta, es una violación de las preferencias monótonas, porque acá, digamos, ya podemos decir que el individuo prefiere A a B
con solo saber que B tiene un poquito más de A, perdón, de salchichón, digamos. No importa la cantidad menos de anchoa que tenga, siempre va a mejorar su bienestar. Este es un caso en donde A se encontraría, por ejemplo, esto es 1 y esto es 2, y este es un caso en donde, por ejemplo, A se encontraría acá, y B se encontraría acá. B es preferida, porque no importa la cantidad de anchoas que tenga menos, eh, eh, el individuo la va a preferir a B, exacto, perdón, el B la va a preferir a A porque tiene más de salchichón. Fíjense que también podemos pensar otro tipo, o una tercera canasta. La canasta, fíjense, esto es lo más, digamos, es lo más provocador. La canasta C, que es una canasta que tiene 2 de salchichón y 100 de anchoas. Bueno, esta canasta es esta canasta. Y lo paradójico es que, digamos, como a diferencia de antes, que, digamos, en esta situación, cuando las anchoas eran un mal, eso bastaba para decir, digamos, si tenían la misma cantidad del bien, pero una había menos mal que otra, entonces ya, digamos, eso, ya sabíamos que si anchoas es un mal, entonces, en esta situación en donde hay 2 salchichón y 0 anchoas, y C tiene 2 salchichón y 100 anchoas, bueno, esto ya es suficiente para decir que el individuo prefiere B a C. Así como, si anchoas es un bien, esto ya es suficiente para decir que B es menos preferida que C es preferida a B, digamos, porque en este caso el individuo, si las anchoas fuesen un bien, digamos el individuo le resulta un bien el salchichón y le resulta un bien la anchoa. En ese caso prefiere una cesta que tiene más de ambos. C tiene igual de B y más de A, de anchoa. Igual de salchichón y más de anchoa. Entonces, si ambos son bienes, va a preferir siempre C a B. Pero en el caso de que las anchoas sean neutrales, en ese caso, B va a ser indiferente a C, porque la verdad es que las anchoas son neutrales y al individuo no le genera nada. Lo que le importa al individuo es la cantidad de salchichón que haya. Entonces, digamos, sí podemos decir obviamente que C es, digamos, que C es preferida a A, porque tiene más salchichón. Igual de anchoa, pero más salchichón. Pero, digamos, es indiferente a B porque tiene, si bien tiene mucho menos de anchoa, B, pero tiene igual de salchichón, con lo cual es indiferente. Por último, digamos, de violación de las preferencias, vamos a ver de las preferencias monótonas, vamos a ver lo que se conoce como preferencias lexicográficas. ¿Qué son las preferencias lexicográficas? Bueno, son preferencias en donde hay una jerarquía de bienes, ¿no? Al individuo le importa, ambos son bienes, tanto el bien, de acá dice Z1 y Z2, acá de vuelta vamos a poner I y Z, perdón, I y X, discúlpenme, discúlpenme. Bueno, en este caso, de vuelta, estamos en una situación parecida a la de recién, pero un poquito diferente, porque en este caso, lexicográfico viene del diccionario, digamos, está ordenado en términos lexicográficos. Ustedes para buscar una palabra se fijan en la primera letra, digamos, esa es la jerarquía, la primera letra es la más importante, luego se fijan en la segunda letra, y luego en la tercera, y luego en la cuarta, ¿no? Para buscar el significado. Acá es lo mismo, acá, digamos, tenemos una cesta, digamos, que tiene, digamos, frente a una cesta X, que tiene
2 de B y 100 de 2 de X, perdón, le vamos por la cesta A. La cesta A tiene 2 de X y 100 de Y, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, digamos, la cesta, lo más importante es X. La preferencia más importante es X. Entonces, perdón, la mercancía más importante es X. Entonces, una mercancía que tiene, una cesta que tiene 3 y 0 va a ser preferida. Esto es muy parecido a los neutrales, ¿no? La cesta B es preferida a la cesta A. Pero ¿qué sucede? Cuando hay una cesta C que tiene exactamente la misma cantidad de X que la cesta B, si, digamos, dado que la otra, digamos, lo que pasa a importar es la segunda mercancía. Y entonces nos vamos a encontrar con una mercancía, digamos, que tiene, por ejemplo, 10 unidades de Y. Y ahí, digamos, frente a la misma cantidad de X, lo que pasa a importar es, bueno, cuánta cantidad de la otra mercancía tiene. En este caso, la mercancía C tiene 10 unidades, mientras la mercancía B tiene 0 unidades de Y, entonces se prefiere C a B, ¿no? Entonces, frente a dos mercancías en donde frente a dos cestas en donde la mercancía más importante esté más representada, digamos, tenga más bienes, mejor dicho, tenga más bienes, se va a preferir esa cesta, la cesta que más tiene bienes importantes. Ahora, cuando hay dos mercancías que tienen la misma cantidad de bienes importantes, lo que pasa a importar es digamos, la cantidad de la otra mercancía que haya. Uno también puede, digamos, uno se pueden preguntar en la clase de consulta, digamos, me gustaría que me dibujen, perdón, que me grafiquen, esa es la palabra, que me grafiquen digamos, las curvas de indiferencia. ¿Bien? Fíjense que estas no son curvas de indiferencia, estas no son curvas de indiferencia. No son curvas de indiferencia porque esta cesta, que es la cesta D, es una cesta de vuelta, en donde A es más preferida a D. Entonces, no viola el concepto de curva de indiferencia, porque la curva de indiferencia son combinaciones de cestas que son indiferentes entre sí. Acá no podemos, digamos, no podemos graficar curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son un punto, digamos, son un punto. Es una cesta, esa es la curva de indiferencia. No hay infinitas combinaciones de cestas que nos hagan, bajo las preferencias lexicográficas, que nos hagan indiferentes. Es solamente una cesta, y si tiene un poquito más de la otra cesta, de la mercancía importante, entonces ella ya es estrictamente preferida a la cesta anterior. Y si hay otra cesta que tiene la misma cantidad de bien importante, pero un poquito más del segundo bien, entonces la cesta que tiene más del segundo bien es más importante, es más preferida que la cesta inicial. Entonces, no se pueden graficar curvas de diferencia. Pero lo que sí quiero que me piensen es cómo sería esta representación en caso en que Y sea la mercancía más importante, ¿no? Eso sí me interesaría que lo hagan. ¿Cómo sería esta representación cuando I es la más importante? ¿Y cómo eso cambiaría este orden? ¿Cuál se preferiría? ¿A, C o B? Fíjense. Piensen eso para la clase de consulta o, digamos, podría ser una pregunta de parcial tranquilamente. Bien. Hecho este análisis sobre la violación de las preferencias monótonas, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a analizar lo que se conoce, digamos, vamos a incrementar los supuestos, vamos a hacer un quinto supuesto. Recordemos, tenemos preferencias, tienen que ser completas, reflexivas, transitivas, monótonas, y ahora tienen que ser convexas.
¿Qué significa que las preferencias sean convexas? Bueno, significa que cada unidad de I que le quito al individuo debe compensarse con una mayor cantidad de X para pertenecer a la misma curva de indiferencia. Es decir, si yo tengo dos cestas, a medida que le voy quitando más unidades a una y esa cesta se va especializando en el consumo de la que es abundante, ¿no? Esa cesta, digamos, a medida que yo le quito el bien escaso, el bien que cada vez está menos representado, para que se mantenga, digamos, indiferente a la cesta que no está especializada, va a requerir cantidades crecientes del bien que está abundante. Entonces, si yo tengo dos cestas, por ejemplo, de peras y manzanas, tengo la cesta A, que tiene 5 peras y 5 manzanas. Si yo le hago una disminución de manzanas, y ahora tiene 4, digamos que hay una cesta que tiene 4 manzanas, ¿no? Para yo estar en la misma curva de indiferencia que la cesta original, que tiene 5 peras y 5 manzanas, que requiero una pera, ¿no? Ahora, y ahí estoy en una cesta B que tiene 4 manzanas y 6 peras. Ahora, si le quito una manzana más a esta cesta y paso a una cesta C, que tiene 3 manzanas, yo demando, en vez de una manzana, una pera para compensar la pérdida de la nueva manzana, demando 2 peras. Entonces estoy en una cesta que tiene 8 peras y 3 manzanas. Y esa cesta, que es la cesta C, es indiferente a la cesta A, que tenía 5 peras y 5 manzanas. Si yo le quiero sacar una manzana más y pasar a una cesta D, que tiene 2 manzanas, entonces para que esa cesta D sea indiferente a la cesta A, que tiene 5 peras y 5 manzanas, yo en vez de demandar, digamos, eh, dos peras, voy a pedir 3 peras. Entonces voy a estar en una cesta que tiene 2 manzanas y 11 peras. Y esa cesta es una cesta que es indiferente a la cesta A, que tiene 5 peras y 5 manzanas. Entonces fíjense que como a medida que yo voy disminuyendo la cantidad de manzanas, voy exigiendo una cantidad mayor de peras, ¿no? Probablemente cuando el individuo, digamos, en una cesta de esta naturaleza, cuando el individuo le quede una manzana, para disminuir esa manzana y especializarse en una cesta que tiene solo peras, va a exigir una cantidad infinita de peras, ¿no? Y en ese caso vamos a estar en una curva de indiferencia con infinitas peras, nada de manzanas, que va a ser indiferente, digamos, tener infinitas peras, todas las peras del mundo, digamos, en un escenario, digamos, exagerado, todas las peras del mundo. Esa cesta que tiene todas las peras del mundo va a ser indiferente a una cesta que tiene 5 peras y 5 manzanas, ¿no? Este es el caso de esta curva de indiferencia, fíjense. Este es el escenario en donde, digamos, le exijo todas las peras del mundo, digamos, al mundo para tener, digamos, 0 manzanas, ¿no? Y partimos de esta situación, digamos. En este caso, bueno, digamos, en vez de 5 peras y 5 manzanas, pasamos de una curva de indiferencia que es estrictamente menos preferida a la curva que teníamos antes, que era 5 peras y 5 manzanas, que estaría por acá, digamos, esta curva de indiferencia, ¿no? De vuelta. Ahora estamos en esta curva que tiene 2 peras y 2 manzanas, fíjense, ¿no? La cesta N. Si yo quiero bajar el consumo a una manzana, bueno, voy a exigir, como ya dije, 3 peras adicionales, ¿no? Entonces estar en una cesta que tiene, que tiene 5 peras y una manzana, ¿no? Y si yo quiero sacar esa manzana adicional y especializarme solo en cestas, voy a exigir todas las peras del mundo, básicamente.
y no hay punto de saciedad porque las peras son un bien. Entonces, este es un escenario, digamos, de curvas de preferencias convexas. El caso de curvas cóncavas es un caso, digamos, particular, es un caso en donde el individuo prefiere especializarse, digamos, quiere cestas que sean totalmente compuestas por una mercancía y no le importa, digamos, la que pierde. Eh, por ejemplo, este es el caso digamos, estamos en un caso de una cesta B, fíjense, que tiene 7 peras y 2 manzanas. Para disminuir en una pera, demanda una, una, una manzana adicional, entonces se mueve a una que tiene 8 peras y una manzana. Y para perder una pera y una manzana adicional, entonces ¿qué hace? Bueno, se mueve a una en donde, fíjense, y acá está lo importante, no demanda una manzana más, demanda un tercio de la manzana más, demanda la cesta D, por ejemplo, es una cesta que está compuesta de ¿qué? De 3, un tercio o una fracción, digamos, de la manzana. Fíjense que no exige una manzana, una pera más por la manzana que pierde, que era lo que había sucedido antes. Exige menos de una de una pera. Exige un tercio de una pera, ¿no? Antes, para sacrificar una manzana, había exigido una pera. Ahora que tiene pocas manzanas, digamos que le queda una manzana, para sacrificar esa manzana que le queda, no exige una pera, exige menos de una pera, exige un cuarto, un tercio, una fracción de una pera, ¿no? Y pasa a una canasta D que tiene un tercio de la pera, perdón, que tiene 8 un tercio de pera y 0 de manzana, ¿no? Fíjense la diferencia de este caso, que digamos era infinitas peras y 0 manzanas. Era indiferente a esta cesta sí, M o esta cesta N que tenía 2 manzanas y 2 peras, ¿no? Eh, Esa es la diferencia fundamental. Nosotros vamos a trabajar con este segundo tipo de curvas de indiferencia, que son curvas en donde los individuos prefieren la no especialización, la diversificación de las cestas. Bueno, la implicancia de esto es que las curvas de indiferencia tienen panza hacia abajo. Es decir, si tienen panza hacia abajo, cualquier combinación lineal entre dos cestas que son indiferentes nos va a dar una cesta que es preferida a las cestas de la combinación lineal, digamos, a las cestas que son indiferentes a la combinación lineal. Esto es una propiedad matemática, digamos, y, digamos mejor dicho, es la definición matemática de convexidad. La definición matemática de concavidad es tal que la combinación lineal de dos cestas nos da como resultado cestas que son menos preferidas que las cestas indiferentes a los extremos de la combinación lineal, ¿no? Entonces la cesta B es preferida a esta cesta D, que es una cesta que es la combinación lineal de ambas A y C, ¿no? En este caso, la cesta Ñ es preferida a la cesta N, que es una cesta indiferente a J y a M, ¿no? Pero la cesta N es una combinación lineal de ambas, ¿no? Es decir, la cesta N es una cesta que está más diversificada porque están mejor representadas ambas mercancías, tanto peras como manzanas, y eso hace que la cesta sea preferida, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a derivar algunas propiedades
ya dijimos, digamos, si las preferencias son completas y reflexivas, es decir, el individuo siempre puede comparar cestas y a su vez el individuo prefiere, digamos, esa cesta, digamos, es al menos tan buena como sí misma, entonces toda cesta A pertenece a una curva de indiferencia, ¿no? A su vez, digamos, es decir, si nosotros tenemos una cesta, si el individuo tiene una cesta y a su vez digamos, el individuo tiene preferencias completas y las preferencias son reflexivas, entonces lo que quiere decir la propiedad 1 es que siempre es posible determinar una curva de indiferencia. Si nosotros tenemos X e Y, la primera propiedad lo que dice es que si nosotros estamos en una cesta A y las preferencias son completas, es decir, siempre puedo determinar digamos, dado dos cestas, cuál prefiero o cuáles si son indiferentes, y las preferencias a su vez son reflexivas, es decir, si hay una cesta, entonces esa cesta es tan preferida como sí misma, entonces siempre es posible derivar una curva de indiferencia. Siempre es posible encontrar distintas combinaciones de cestas que sean indiferentes a esa cesta A. La propiedad 2 lo que dice es que si además las preferencias son monótonas, entonces eh, las curvas de indiferencia son infinitas, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque siempre voy a encontrar una cesta que tenga más de ambos bienes que la cesta A, por ejemplo, la cesta B, eso ya lo dije, o la cesta C, digamos, que tiene menos de ambos bienes, y obviamente puedo decir, como las preferencias son monótonas, que A es preferida a C y B es preferida a A. Entonces, digamos, lo que vamos, y como cada cesta está a su vez asociada a una curva de indiferencia, entonces, si hay infinitas cestas que tienen más de A y de B, de X y de Y, y así como hay infinitas cestas que tienen menos X y Y, entonces hay infinitas curvas de indiferencia. Por último, tenemos una última propiedad, que es que las curvas de indiferencia nunca pueden cortarse, nunca pueden intersectarse entre sí. ¿Por qué no puede haber una intersección entre curvas de indiferencia? Bueno, porque viola el supuesto de transitividad. Fíjense, la cesta, la cesta Z es una cesta indiferente a Q, porque pertenecen ambas a una curva de indiferencia. Y por definición de las curvas de indiferencia, si dos cestas pertenecen, digamos, ¿qué son las curvas de indiferencia? Repetimos, el conjunto de cestas que son indiferentes entre sí. Entonces, por definición, Z es indiferente a Q. Ahora bien, P está en otra curva de indiferencia, ¿no? Fíjense que tiene más de Y y más de X, entonces P es preferida a Z. Pero a su vez, por definición de las curvas de indiferencia, P está en la misma curva de indiferencia que Q, entonces que P es indiferente a Q. Pero esto no puede ser. ¿Por qué no? Porque si Z es indiferente a Q, y Z es, perdón, y P es preferida a Z, entonces por transitividad, P también tiene que ser preferida a Q. Y esto no ocurre porque, digamos, porque en este caso las curvas de indiferencia son, digamos, están intersectadas, están intersecadas. Entonces, siempre que haya una intersección entre curvas de indiferencia, siempre que se cortan las curvas de indiferencia, se está violando el tercer supuesto, que es el supuesto de transitividad. Bueno, con esto creo que por hoy es suficiente. Estudien, lean las unidades que tienen asignadas en el programa y, bueno, me hacen las preguntas por los diferentes canales de comunicación que tenemos. Que tengan, bueno, un buen día. Saludos.